Buenas tardes. En esta misa encomendamos Miguel Ramírez Collado, Blas Santana González, José Ortega Pérez, Francisco Ruano González, Juanita Rafaela Hernández Santana, hijo José y Paca, Fernando Herrera Herrera, Rita Pérez Navarro, aniversario de Agustín Hernández Santana, esposa e hijos, José Miguel Hernández Hernández, Antonio Acosta Castro, Juana Acosta Suárez e hijos, aniversario de Francisco Martín González, José Martín, esposa e hijos. Con alegría comenzamos la celebración de nuestra fe, sabiendo que lo más importante para la vida cristiana no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios Padre nos regala. Cierto que tenemos que esforzarnos, que tenemos que crecer en una fe que sea activa y comprometida, que tenemos que buscar a Dios en las personas, pero Él ya sabe de nuestros miedos y limitaciones, sabe de la duda y de los fracasos. Y esto nos llena de esperanza, de ánimo y de fortaleza. Vivamos con gozo la Eucaristía. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Vamos a prepararnos convenientemente para poder celebrar con dignidad estos sagrados misterios. Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras dudas y nuestras vacilaciones, por nuestra falta de amor a quienes viven cerca, por todo lo que nos aparta del amor. Pedimos perdón. Señor, ten piedad. Tú, que cuando nos fallan las fuerzas, nos llevas de tu mano. Cristo, ten piedad. Tú, que nos animas a vivir confiando en tu entrega sin fin. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y a Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. Aunque el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra. La justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermano, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo el proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Ellos son israelitas, y a ellos pertenece el don de la afiliación adoptiva, la gloria, la alianza en el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y ellos proceden el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar.
Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Una vez más volvemos a recordar que la palabra que se proclama domingo tras domingo no son textos arbitrarios, aislados, puestos más o menos a capricho, uno detrás de otro, para rellenar domingos, sino que esos textos están puestos para que juntos formen parte de un gran discurso que el Señor va teniendo con nosotros, con aquel que está ante la palabra, mientras la palabra le llega. Repasamos, porque si uno es consciente de esa realidad, de cómo ese discurso se va ampliando, se habrá dado cuenta de que en cuanto terminó el tiempo de Pascua, tiempo largo de 50 días, después de las solemnidades que vienen después de la Pascua, el domingo de la Santísima Trinidad y el domingo del Corpus Christi, a partir de entonces, durante los domingos, hemos visto que se trataban dos temas. Primero, el tema de la palabra de Dios, y a continuación el tema del reino de Dios o el reino de los cielos. De ambos se nos pedía, primero, con la palabra que lo escucháramos, con el reino que nos diéramos cuenta de que se ha producido un encuentro con ese reino de los cielos. Y con ambos se nos pedía que acogiéramos la palabra, que acogiéramos ese reino, y que al mismo tiempo descubriéramos en esa palabra y en ese reino el sentido que tiene el servicio. Porque tanto la palabra de Dios como ese reino de los cielos, cuando llega hasta nosotros, es una palabra y un reino que se pone a nuestro servicio, sin embargo, cuando somos nosotros los realmente necesitados. Somos los que necesitamos que esa palabra ponga esperanza en nosotros, que esa palabra dé un sentido a nuestra vida, que esa palabra nos dé aliento cuando las adversidades de este mundo son demasiado fuertes. Y lo mismo ocurre con el reino de los cielos. Somos nosotros los que necesitamos ser ciudadanos de ese reino, el reino de la plenitud de la vida, el reino de la plenitud del amor. Y es el Señor el que llega hasta nosotros y lo primero que hace es poner a nuestro servicio su reino, haciéndonos a nosotros el favor. Y el vínculo que nos une a la palabra, un vínculo por el cual sabemos que no solamente la palabra de Dios llega hasta nosotros, sino que además hace posible el intercambio, que nosotros también devolvamos esa palabra al Señor. El vínculo que además nos une con el reino, porque no es solamente Cristo quien nos reúne en torno a sí, y precisamente por esa unión del diálogo por medio de la palabra, nos damos cuenta de que ese espacio, toda esa realidad que va siendo constituida por la palabra de Dios y nuestra vinculación con Jesucristo, va haciendo que descubramos cómo muchos también comparten con nosotros esa misma inquietud. Y reconocemos a Cristo como cabeza, a Cristo como ese Rey que viene a instaurar una nueva realidad en nosotros. Y ese reino de los cielos, ese reino de Dios, no solamente es el que Cristo trae a nosotros, sino que además nos pide que colaboremos para extender también desde nosotros ese reino. Pues ese vínculo
está determinado precisamente lo que nos hace unir a Cristo Jesús, gracias a la palabra y gracias al reino, no es otra cosa sino la fe. Una fe que en primer lugar, y hoy es un buen día a la luz de las palabras que Cristo lanza a San Pedro, hombre de poca fe, y era San Pedro, que estaba conviviendo directamente con nuestro Señor Jesucristo. Está escuchando las palabras directamente de Cristo Jesús. No solamente las puede escuchar, sino que las puede acoger y las puede hacer servicio en su vida. Algo falló. Igual que el reino de los cielos. Ese reino se está encontrando con San Pedro continuamente en esa experiencia de roce, de amistad, de confianza con Cristo Jesús. Pero algo hay que no termina de cuajar. No se ve que lo acoja del todo como ese reino se merece. Y desde luego no se ve que en San Pedro ese reino se haya convertido también en servicio, como es el ejemplo de Cristo Jesús, un ejemplo de servicio. Y por eso la lectura nos interpela a nosotros. Esa unión no es otra cosa sino la fe. Ese camino y ese vínculo que experimentamos de unirnos a Cristo Jesús no es otro que la fe. Por tanto, la fe, si nos damos cuenta bien, no nos califica a nosotros como pertenecientes a la religión de un libro. Hay una consigna de tipo cultural que con una buena intención de fondo, pero equivocada, nos pone a los judíos, a los musulmanes y a los cristianos como las religiones del libro. Nosotros no somos religión del libro, porque no creemos, no tenemos como fundamento último un escrito o un libro. El mundo musulmán y el mundo judío sí, nosotros no. Lo principal no es la Biblia. La Biblia viene después. Lo principal es la persona de Jesucristo. Nosotros creemos en alguien que vive, en alguien a quien podemos tratar, en alguien en quien podemos confiar. La fe tampoco se confunde con un sentimiento, o peor aún, con una energía que muchos localizan en sí. Puede haber sentimiento cuando hay fe, sí, pero eso no es lo esencial. La fe tampoco, al no ser una religión de libro, tampoco es una religión de normas, de teoría, no es una religión de doctrina, aunque hace falta todo eso para apoyar a la fe, pero no es lo fundamental. La fe también puede estar llena de actos que provienen de la tradición, de la vida de piedad de generaciones anteriores. La fe puede incluso tener mucho contenido cultural, pero la fe no es esencialmente cultural, no es cultura. La fe no es tampoco esencialmente tradición ni costumbres piadosas. Es mucho más sencillo, es mucho más inmediato, es mucho más cercano experimentar lo que corresponde a la fe. Por eso llama tanto la atención que San Pedro no se diera cuenta. En contraste, por ejemplo, con Elías de la primera lectura, que sí percibe rápidamente dónde hay esa unión con Dios desde la confianza y que esa unión además sea auténtica, porque es una unión de fe. Elías, cuando el Señor le dice qué va a pasar, empieza a experimentar una serie de acontecimientos que parece que por lo extraordinario y lo llamativo que son, deberían venir del Señor. Ve de repente un terremoto. Pues si es un terremoto es algo muy llamativo, muy grande, algo que desconcierta, algo que está más allá de unas simples fuerzas naturales. Ahí debe estar el Señor, pensaría alguien que es más partidario de las cosas extraordinarias. Pero ya sabía Elías que ahí no estaba el Señor, no está en el terremoto. El Señor tampoco está en el huracán, en el viento fuerte que arrasa y hace retemblar todo a su alrededor. Tampoco estaba Dios en el fuego, con todo también lo que puede llamar la atención de cómo sale esa llama que consume a partir de una técnica muchas veces muy rudimentaria para que surja el fuego. Cuántos se admiraban en la antigüedad de esos fuegos, atribuyéndole un carácter también sobrenatural, divino. Pero tampoco el Señor no estaba en ese fuego. Experimenta Elías al Señor en la brisa fresca, esa brisa agradable, la que necesitamos nosotros ahora, por ejemplo, en medio de este calor. Y ahí se preparó rápidamente Elías, porque cuando llegó la brisa, cuando llegó la paz, cuando llegó la calma, cuando llegó la alegría,
Ahí sí que estaba el Señor. ¿Qué le pasó a Pedro? Vio aquellos vientos en contra, en medio del mar. Y dudó de que después de tener el trato con el Señor, la presencia del Señor le hiciera relativizar, le hiciera reducir las posibilidades que aquel viento pudiera tener con él. Y en lugar de eso, vio que el viento le podría haber derribado. Se equivocaba, porque tenía al Señor cerca. Y ya le había dicho que iniciara el primer movimiento de andar, y él empezó también a realizarlo. No tenía por qué temer, iba todo bien. No se estaba hundiendo. La fe es esa convicción que tenemos de que todo un Dios en Jesucristo forma parte de nuestra vida. La fe es esa convicción de poder trabar amistad cercana y de confianza con todo un Dios en Cristo Jesús, de que puede formar parte de nuestra jornada cotidiana, de que podemos tratar a nuestro Señor igual que tratamos a nuestras personas conocidas. Cuando uno se encuentra con alguien por la calle, uno no va a una especie de archivo que tiene ahí en el móvil, en el blog de notas, con fichas. A ver, según la persona que venga, así es como le empiezo la conversación, le empiezo el saludo. Y tengo las fichas, según la persona que me encuentre sea, pues tengo fichas para si es pariente, tengo fichas para si es un compañero de trabajo, tengo fichas para si son vecinos que viven cerca de mí, tengo fichas por si es una persona que me cae mal. Y uno, según quien vea, a fulanito, pues mira un momento, pues tengo que saludarle de la forma como se saluda los vecinos, porque es un vecino mío. Uno no actúa así. Con el Señor tampoco. La convicción requiere espontaneidad, requiere creatividad por parte nuestra. Cuando hay una verdadera convicción de este tipo, el trato sale por sí mismo, no hay que planteárselo mucho, no hay que darle vueltas. La fe tiene más que ver con esa convicción, por tanto. Y los frutos de la fe, es lo que perdió Pedro en aquel momento, son la paz y la alegría. Son señales de que esa unión con nuestro Señor va viento en popa. Recordamos una vez más que paz no significa ausencia de problemas o de conflictos. Que alegría no significa que haya circunstancias que nos lleven a la tristeza. Esa paz y esa alegría significan que la esperanza se mantiene a pesar de los problemas y a pesar de las adversidades. Porque sabemos hacia dónde se encamina esa barca de nuestra vida, porque en el timón va nada menos que nuestro Señor guiándola. En este día de hoy, por tanto, le pedimos al Señor que cuide nuestra fe, que aumente nuestra fe, que nos descubra ese tesoro precioso del trato confiado y en amistad que podemos tener con todo un Dios, que mantengamos y hagamos constante ese trato con el Señor y que nunca flaqueemos ante las adversidades o ante los inconvenientes, con la esperanza firmes en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Que así sea. Hacemos profesión pública de nuestra fe y decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y con la confianza que tenemos y que nos da nuestra fe, presentemos al Padre nuestras plegarias diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios nuestro Padre proteja con amor a su Iglesia y la haga crecer en la fe y la esperanza, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que no falten entre nosotros las vocaciones al compromiso laical en la Iglesia y en la sociedad, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos y todos los que sufren
encuentren consuelo y esperanza en Cristo, que anda junto a nosotros y nos da fuerza. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los habitantes de este maravilloso planeta tomemos conciencia de ser protectores de todo lo que Dios creó. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que se refuerce el amor en las parejas y sean reflejo del amor que Dios nos tiene. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros avancemos cada día en nuestra fe, sin miedos ni dudas, seguros de la presencia de Jesús junto a nosotros. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Padre, que escuches nuestra oración y nos concedas tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino el remar, rumbo pascual, Dios me guía a caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado ya estoy, la espigotación, la semilla de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, cantamos el himno de tu alabanza diciendo sin cesar.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis, José, con el obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos por los que ofrecemos esta Eucaristía, que fueron nombrados al principio, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten también misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús hemos sido constituidos hijos de Dios. Por eso, llenos de fe y esperanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena pascual del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino recto. A menudo nada sabes del mañana. Estás desorientado y lleno de cuidado. Nada ves, todo te parece estar sin salida, pero tú sabes que el Señor te ayudará. Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino recto. Tú ves a la gente llena de codicia, trabajar tan solo para ganar oro. Tú también sientes ganas de tener como ellos, pero tú sabes que tu oro es el Señor. Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino recto. Estás sin descanso hasta por la noche, todo acobardado y te falta ánimo. Siempre vas muy deprisa, siempre vas como huyendo, pero tú solamente hallas paz en Él. Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino recto. Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino recto. Antes de continuar, unos avisos. En primer lugar, recordar que el próximo martes, día 15, es la solemnidad de la Asunción de la Virgen a los cielos, solemnidad, y que por tanto las misas serán igual que un domingo, es decir, el propio día 15 a las 12 de la mañana y a las 7:30 de la tarde habrá misa aquí en la Candelaria, y la víspera, el día 14, será como un sábado. También a las 7:30 habrá misa aquí en la Candelaria. En segundo lugar, que el próximo 11 de septiembre está previsto visitar a la Virgen del Pino en Teror, en el periodo de tiempo en que se celebra la fiesta. Es un lunes. La hora de salida es a las 3:15 de la tarde. Se sube arriba a Teror, allí se celebrará la Eucaristía, y que ya están disponibles las entradas, que hay solamente una guagua con 50 plazas y el precio 8 euros. El próximo jueves será el funeral de Josefina Santana Ríos, que tuvimos esta mañana su entierro. Y el martes es también la fiesta en la parroquia del Carrizal, de Nuestra Señora del Buen Suceso,
La misa solemne y procesión que se celebrará a continuación serán a las 11 de la mañana. Y desde aquí se felicita a la parroquia y al pueblo del Carrizal. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, que en la sombra